Hola a todos, ahora vamos a hablar sobre la temática de cómo evaluar la evidencia científica y en general los artículos científicos que nosotros leemos. En primer lugar, hablaremos de los criterios de evaluación de algunos más importantes o más conocidos en nuestro ámbito y que veremos reflejados también en la literatura que leemos habitualmente, como serían los criterios SORT, los SIGN y también el análisis del riesgo de sesgos. Y en último lugar, haremos unas pinceladas también sobre guías metodológicas que no son tanto una evaluación crítica de la literatura, aunque en ocasiones sí nos ayuda, pero que sin embargo son una guía muy buena a la hora de confeccionar manuscritos o redactar. De las anteriores clases ya conocéis la pirámide de la evidencia científica y como veremos los criterios de evaluación son algunos de ellos transversales, diferenciando cada tipo de estudio para poder aplicar un valor u otro. La medicina basada en la evidencia es un concepto que desarrollaron un grupo de internistas y epidemiólogos clínicos, ya que se pretendía utilizar de forma consciente, explícita, la evidencia científica que se disponía en el momento y poder tomar decisiones que pudiéramos aplicar finalmente a la práctica diaria con nuestros pacientes y que estuvieran basadas en una evidencia de calidad. Esto evidentemente va de la mano del diseño metodológico, del rigor científico con el que se han diseñado estos estudios y con todo ello podemos construir escalas para hacer como una jerarquía, unos scores o valores de cuánto bien está hecha esta evidencia o cuánto bueno es un artículo científico, digamos. A partir de aquí podemos establecer recomendaciones para algunas preguntas clínicas que queremos responder con este análisis de la evidencia. En general, todas ellas se parecen mucho y, como veremos, los criterios SORT son unos criterios sencillos, fáciles de aplicar, y los criterios SIGN requieren más entrenamiento e incluso consensuarlo con algún otro compañero. Empezaremos explicando los criterios SORT, que no son más que una clasificación de la fuerza de la recomendación que trata de evaluar la calidad, cantidad y consistencia de la evidencia científica para poder clasificar estudios y, como hemos dicho, tomar o decidir unas recomendaciones basadas en este análisis que hemos hecho. Los criterios SORT definen tres niveles, de los cuales el nivel 1 sería el de mejor calidad, el nivel 2 sería el de una calidad limitada y nivel 3 sería otro tipo de evidencia que realmente, y valga la redundancia, tendría poca evidencia, como serían unas guías de consenso, unas opiniones de experto a nivel de evidencia científica. En estos criterios se diferencian los tipos de estudios según el objetivo sea un objetivo para hacer un diagnóstico, según traten factores pronóstico, por ejemplo, o según estén mirando un determinado tratamiento, haciendo alguna maniobra de prevención o de detección de algún tipo de enfermedad. Como podéis observar, por ejemplo, en nuestro ámbito, uno de los artículos más frecuentes serían los de pronóstico, los estudios que se encontrarían en el nivel 1 serían revisiones sistemáticas o metaanálisis de estudios de cohortes de buena calidad y estudios de cohortes prospectivos con un buen seguimiento. Como podéis observar, es muy sencillo leer de buena calidad y muy difícil en ocasiones poder decidir si es de suficiente calidad como para establecer que un estudio está en el nivel 1 o en el nivel 2. Entonces, junto con todo lo que hemos hablado hasta ahora y las demás clases que vendrán después, os daremos muchas valoraciones y muchas recetas que podréis utilizar a la hora de probar este paladar de la evidencia científica y poder decidir realmente en qué categoría se encuentra un estudio. A partir de aquí, en general, como definimos ya en el segundo tema, toda investigación viene de una pregunta madre, que sería una pregunta
formulada en un ámbito clínico, sobre la cual diseñamos toda una metodología de trabajo y finalmente damos unas conclusiones. Pues en esta línea tendríamos una recomendación de tipo A, B o C para cada pregunta clínica madre. Como podemos observar, un nivel de recomendación A lo podremos dar cuando haya una evidencia que sea orientada al paciente, que sea consistente y de buena calidad. Y esto significa que la mayoría o todos los estudios que haya sobre este tema tengan un nivel SOR de tipo 1. Lo mismo será para la categoría de tipo B, es decir, que la recomendación basada en la evidencia estaría más orientada por la patología, pero los estudios que habría detrás son más inconsistentes y no tendrían tanta calidad. Finalmente, una recomendación de tipo C significa casi una no recomendación, es decir, dar un resultado diciendo que una determinada técnica con un determinado material de regeneración tiene un nivel de recomendación C, significaría que no disponemos de suficiente evidencia científica para poder recomendar el uso de ese material en esa técnica quirúrgica en concreto. Aquí vemos un ejemplo también de cómo poder extrapolar todos estos niveles SORT de tipo 1 y 2 de los estudios que nosotros estemos leyendo y cómo decidir qué nivel de recomendación damos a esas conclusiones. Por ejemplo, el ejemplo 2 es un ejemplo que queda muy claro, donde si, por ejemplo, en una revisión encontramos 7 ensayos clínicos que son muy consistentes, parece que tienen datos fiables porque todos ellos soportan o están a favor del uso de una terapia mecánica para el dolor lumbar, pero estos ensayos parece que el diseño es pobre, es decir, que los evaluadores no están cegados, que no están aleatorizados los tratamientos o los pacientes y que incluso no se ha ocultado la secuencia de aleatorización en caso de tenerla, pues esto sería que los ensayos clínicos tendrían un diseño metodológico pobre. En este caso diríamos que la recomendación es de tipo B, porque es verdad que los resultados en estos 7 ensayos clínicos son consistentes porque todos concluyen lo mismo, pero sin embargo la calidad de esta evidencia científica es pobre. Pasamos a explicar los criterios SHINE, que estos criterios fueron diseñados por una red de profesionales de varias especialidades médicas, también entre ellas la odontología, y esto se llevó a cabo en Escocia en el año 93. Aquí tenéis esta referencia que siempre se utiliza cuando nosotros queremos explicar, por ejemplo, en algún tipo de documento o incluso manuscrito, cómo hemos evaluado la evidencia científica con estos criterios y donde se explica también cómo se utilizan. Aquí tenemos los distintos niveles de evidencia que los criterios SHINE nos aportan, que básicamente sería un código numérico de 1, 2, 3, 4 y también unos símbolos de más y menos. Como podemos ver, los niveles 1 corresponden a metaanálisis y revisiones sistemáticas, marcando, gracias a los más o a los menos, la calidad de estos estudios. Es decir, en términos de si están muy sesgados o no, que después veremos lo que significa este concepto. Como podemos observar, las revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles y otros estudios en pacientes también pueden entrar en la categoría 2++, es decir, las revisiones sistemáticas de estudios que sean de menor calidad pero que estén muy bien hechas, realmente entrarían en este tipo de categoría. Y finalmente las categorías 3 y 4 son las que aportan poca evidencia, ya que provienen de estudios que no son analíticos, como más de tipo observacional o series de casos, y finalmente opiniones de expertos. En general, cuando lo más deseable es tener más, pero cuando tenemos un menos no podemos establecer una recomendación, es decir, que no podemos hacer esa extrapolación que aquí en estos criterios también se utiliza hacia un nivel de tipo A, B o C o D, ya que significa que o representa que como hay tanto riesgo de sesgo, estos resultados y estos estudios no son del todo fiables.
Los niveles de evidencia que se utilizan a partir de todos estos ítems que hemos explicado ahora en la anterior tabla son los mismos que para los criterios SORT, en el sentido de que son ABCD, y como podemos observar tienen mucha más dificultad para poder evaluar realmente en qué grado de evidencia o qué grado de recomendación estaremos dando. Esta clase pretende que tengáis realmente una visión global de lo que existe, que aprendáis a que incluso podemos ser aún más críticos con todo lo que leemos, y esta clase pretende dar, pues lo que decía, una visión de que no hay que creerse todo lo que uno lee, simplemente haciendo una lectura rápida del abstract y leyendo las conclusiones. No pretendemos, o al menos yo no pretendo, que sepáis establecer exactamente qué grado de recomendación, porque fijaos que esto es algo en ocasiones difícil, dependiendo de la temática que se trate, que se tiene que consensuar con algunos autores. Finalmente, como habíamos dicho, estos grados de recomendación A, B, C o D corresponden a que el nivel A es muy recomendable, el nivel B sería una recomendación favorable y el nivel C empezaría ya a ser no concluyente, ya que no se puede establecer un grado de recomendación basado en una evidencia científica de calidad. Todas estas guías SAIN, digamos, criterios SAIN, disponen de algunas hojas que nos ayudan a valorar de forma individual cada ítem de un estudio que estamos leyendo. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de un estudio de evaluaciones económicas y cómo lo podemos evaluar y cuáles son los parámetros que los criterios SAIN nos demandan. Como podemos observar, arriba a la derecha pone en qué medida se cumple este criterio. A, se cumple adecuadamente, B, parcialmente, C, no se cumple adecuadamente y D, no sé. Y se pueden poner incluso comentarios. Evidentemente vamos a tener que cuantificar con esta escala cada uno de los parámetros que se nos solicite. Por ejemplo, si en el estudio se plantea una pregunta clara y susceptible de ser respondida, en el sentido de que hay un objetivo claro o incluso una hipótesis. También si la elección del tipo de diseño está justificado, si se han incluido los costes relevantes desde el punto de vista del estudio y se han valorado de forma apropiada. Como podéis observar, aun teniendo tantos parámetros, hay algunos de ellos que pueden ser realmente subjetivos y por eso muchas de estas pequeñas hojas de recogida de datos y sobre todo criterios de evaluación es importante consensuarlos de forma independiente con otro revisor para estar seguros de que lo hemos leído de la forma que convenía. Estas serían otras secciones para evaluar un estudio de evaluación económica. He traído este estudio de Lidholm del 2010 que trata de valorar los aspectos económicos, los costes económicos de una extracción de un tercer molar inferior. El objetivo principal de este estudio era estimar desde un punto de vista de la salud y de la sociedad cuáles eran los costes directos e indirectos de la cirugía del tercer molar. Estos autores vieron que incluso los costes directos se veían superados por los indirectos. Como costes directos son los propiamente del material quirúrgico, del salario del cirujano, de los auxiliares, pero incluso los costes indirectos son el desplazamiento de los pacientes hasta el hospital, algunos días de baja laboral, por ejemplo, o de faltar al colegio, o también pues las facturas de luz y el gasto en agua o incluso el alquiler del quirófano. Estos autores concluyeron que los costes indirectos, algunos de ellos, la media de estos superaban los costes directos. O sea que imaginaos la importancia tanto de estos estudios a nivel de, sobre todo de política de sanidad a nivel estatal, pero también de hacer una evaluación exhaustiva de lo que aquí se está hablando. Sobre todo a nivel de estudios de coste económico es importante saber en qué
a qué nivel de atención sanitaria se está haciendo, si es un hospital público o privado, o incluso en qué país se está haciendo, porque puede cambiar mucho la política de sanidad de un país a otro. Esto sería cómo queda resuelto este papel de recogida de datos y cómo después lo vamos a consensuar con nuestro compañero. Finalmente, ¿qué es lo que queremos? Hacer una síntesis de esta evidencia para cada conclusión de estos estudios y, por ejemplo, vemos la conclusión de Lidholm, que dice que el coste de la extracción del tercer molar también significa incluir los costes indirectos desde una perspectiva social, como son los gastos en el transporte, los días de disconfort y de no productividad laboral. Este estudio se evaluó con un nivel de evidencia SAIN 2+, y entra en la categoría para hacer o establecer un grado de recomendación de tipo C, es decir, que la evidencia científica no está del todo sustentada en este tipo de conclusión. Finalmente, como criterios para evaluar la evidencia científica, he querido traer aquí uno del cual os harán mucha referencia en la clase de revisiones sistemáticas y metaanálisis, que será el análisis de los riesgos de sesgo. Un sesgo es un error que se va reproduciendo de forma sistemática o una desviación de la verdad. Y aunque en cierto modo una revisión sistemática o sus resultados evidentemente dependen de los estudios que se pueden incluir o de la evidencia científica que estos estudios nos aportan, es verdad que una revisión sistemática no tiene la culpa de la calidad científica de los estudios que ha incluido, siempre y cuando la revisión sistemática o el metaanálisis posterior se hagan basados en un diseño metodológico exhaustivo. Esto es importante porque el hecho de detectar sesgos nos va a conducir a pensar si el efecto que se está estudiando o la variable de resultado puede estar sobreestimada o infraestimada, y con todo ello vamos a poder generar una confianza sólida o no en los resultados que se han obtenido. Aquí tenemos las distintas categorías del análisis del riesgo de sesgo, que ya las vimos en la anterior clase, como son la generación de una secuencia aleatoria, el allocation concealment o la ocultación de la asignación, el cegamiento de los participantes y del personal o de terceros, el análisis por intención de tratar y finalmente un reporte selectivo de los datos. En primer lugar, la generación de una secuencia aleatoria, como sabréis, es muy importante que esté bien hecha, porque esto nos va a traducir en que nosotros no estamos dirigiendo a los tratamientos que estamos dando y a qué pacientes lo hacemos, ¿no? Es muy importante que realmente sea algo por azar para disminuir pues este error sistemático que podemos estar generando. Esto puede quedar reflejado en un estudio desde tirar una moneda al aire hasta utilizar programas de ordenador. Si el estudio comenta que está aleatorizado pero no explica cómo, en ese sentido tendríamos una duda y por tanto lo tendríamos que puntuar como este símbolo interrogante en amarillo. Si el estudio no cita que esté aleatorizado, directamente es un punto rojo, y si explica cómo ha sido el proceso, lo puntuaremos de forma o con el color verde. La ocultación de la secuencia de aleatorización generalmente se hace a través de sobres opacos, donde es decir, el investigador no tiene un listado entero de cómo van a estar aleatorizados los individuos. Y también es importante explicar cómo se ha cegado tanto a los participantes y si, por ejemplo, a una persona que está haciendo una intervención quirúrgica, en ocasiones es difícil cegar, pero al menos es importante explicar si las personas que hacen los controles postoperatorios o esta evaluación por terceros realmente está cegada. Por ejemplo, en el caso de hacer unas mediciones radiográficas en las que el investigador no sabe qué tratamiento le han aplicado a cada paciente. Finalmente tenemos
el análisis por intención de tratar, que como ya dijimos es muy importante conocer y cuantificar qué abandonos ha habido a lo largo de un estudio e intentar buscar una respuesta a esto y sobre todo no excluirlos del análisis, porque a lo mejor esos pacientes han salido del estudio por un efecto adverso de esa medicación y es importante tratarlos como un fracaso, por ejemplo, de la técnica quirúrgica o del grupo al que les pertenezca. Y finalmente tendríamos el reporte selectivo, es decir, que los autores en material y métodos exponen una serie de variables que van a ser evaluadas y finalmente en el apartado de resultados e incluso en discusión no se pueden observar todas estas variables que se han explicado más detalladamente anteriormente. Esto sería la manera de evaluar y de ponerlo en este gráfico en semáforo para ver de forma muy clara y muy gráfica todo el análisis del riesgo de sesgos. Bien, hasta aquí hemos explicado un poquito cómo evaluamos la evidencia científica y a partir de aquí vamos a hablar sobre guías metodológicas que no son más que unos requerimientos o unas guías que pretenden ayudar a los autores a la hora de escribir un manuscrito, de reportar cómo se deben informar los distintos apartados. Tenemos en primer lugar las guías Prisma, que serían estos ítems preferidos para reportar revisiones sistemáticas o metaanálisis. Como podemos ver en la página web de prismastatement.org, esta guía se basa generalmente para revisiones sistemáticas que evalúan ensayos clínicos aleatorizados, pero se pueden utilizar para otro tipo de revisiones sistemáticas, incluso metaanálisis que se realicen. Esta guía tiene mucha utilidad, igual que las demás que vamos a ver hoy, tanto para los autores porque, como hemos dicho, es un tipo de receta en la cual es difícil saltarse algún apartado si queremos hacerlo bien, y en segundo lugar ayuda a revisores o editores de revistas a evaluar los trabajos de una forma crítica o al menos hacer alguna especie de cribaje o de filtro inicial para ver si ese artículo se puede publicar en esa revista o no. Aunque, como veremos después, la guía Prisma no pretende ser una herramienta de evaluación crítica de la literatura. Esto es un pantallazo de la página web de Prisma, donde arriba a la derecha, donde tenemos Key Documents, veremos que tenemos un checklist, un diagrama de flujo y el statement, es decir, el paper donde se explica la importancia y el desarrollo de esta guía. Estos serían los distintos ítems del checklist, que es el más actual, donde podéis observar que para cada apartado de estos artículos hay unos requerimientos que ellos aconsejan seguir para tener un estudio reportado con una gran calidad. Por ejemplo, a veces cosas tan absurdas como que en el título se debería escribir que ese artículo es una revisión sistemática o un metaanálisis o ambos. Es importante que quede reflejado el diseño global del estudio que estamos publicando. En el abstract se debe escribir el resumen de una forma estructurada, que muchas de estas ítems ya nos lo piden las mismas revistas científicas. Tenemos varios ítems también en la introducción y en cuanto a métodos, lo más destacable sería que se recomienda hacer un protocolo para estudios de revisión sistemática y metaanálisis que se puedan incluso subir a una página web llamada Próspero para que queden registrados y que incluso puedan ser consultados posteriormente. Esto representa que, como hemos hecho un protocolo previo, nuestro estudio va a ser muy sólido porque se hace en base a un protocolo que está predefinido y que también está valorado por los distintos miembros de la organización o de la página Próspero. Es importante en las revisiones sistemáticas porque realmente
lo importante de una revisión sistemática es que sea reproducible, por tanto, el apartado de material y métodos podéis observar cómo tiene una gran cantidad de ítems necesarios según la guía Prisma. En segundo lugar, tendríamos especificar las características de los estudios incluidos. Lo podemos hacer, por ejemplo, con el formato Pico, que ya conocemos, y sobre todo explicar qué criterios de elegibilidad hemos propuesto para diseñar o para incluir distintos estudios en nuestra revisión. Es importante presentar la estrategia de búsqueda electrónica, al menos para una base de datos, y los límites que se han propuesto para que esto pudiera ser repetido más adelante. También tenemos algunos ítems importantes a destacar en el apartado de resultados, como por ejemplo presentar el análisis del riesgo de sesgos y las distintas características de cada estudio que podemos sintetizar muy bien en diversas tablas. También discutir las limitaciones de un estudio, de la revisión sistemática en particular. Y finalmente, dar unas conclusiones interpretando los resultados globales que se han obtenido en la misma revisión o metaanálisis. Este sería el flowchart o el diagrama de flujo de Prisma que se puede extender. Como podemos observar, en la parte de más arriba, en la zona de identificación de los estudios, hay dos casillas como para poner dos bases de datos, pero podemos ampliarlas a 4 o 5 las que necesitemos. Por ejemplo, lo más habitual es empezar por PubMed, pero también podemos añadir Cochrane, Scopus, Ovid, etcétera, etcétera. A partir de todo esto, de los resultados que se encuentran en esta primera etapa de identificación, esa N correspondería a la cantidad de estudios que nos aparecen en el buscador, por ejemplo, en la base de datos PubMed. Al picar nuestra estrategia de búsqueda, vamos a recoger todos los que hayamos observado en las distintas bases de datos y vamos a quitar los duplicados. A partir de aquí, vamos a hacer un primer screening o análisis según título y abstract, donde veremos si esos artículos podrían ser incluidos o no, al menos para una lectura a texto completo, y veremos que en esta primera casilla de artículos excluidos vamos a excluir la gran mayoría de ellos solo por la lectura del título y el resumen. A partir de aquí, los que leamos a texto completo, vamos a tener que explicar por qué motivo los hemos excluido, ya que es importante y eso va a reforzar nuestros criterios de elegibilidad, donde podemos observar en la segunda, en el segundo box de artículos excluidos con qué razones, y en ocasiones, si cabe, se puede poner en este mismo diagrama de flujo, o en otras ocasiones podemos diseñar una tabla aparte donde se expliquen para cada tipo de artículo los criterios de exclusión. Finalmente, cuando pasamos la etapa de elegibilidad, incluiremos tantos estudios en la síntesis cualitativa, que significa pues en explicar y describir sus características, los resultados obtenidos, los métodos, etcétera, que esto vendría a ser la revisión sistemática propiamente dicha. Y finalmente, si el tema, digamos que tiene una homogeneidad relativa para poder hacer un análisis y cuantificar o estimar el efecto global de la variable que estamos estudiando, tendremos esta última casilla donde se mostrarán qué estudios han sido o cuántos estudios han sido incluidos en el análisis cuantitativo o metaanálisis. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una revisión sistemática y metaanálisis que pretendía determinar el pronóstico o la precisión del análisis por frecuencia de resonancia, viene a ser la variable ISQ, en predecir los fracasos de implantes en protocolos de carga inmediata. Como podemos observar aquí, es importante que este tipo de artículos siempre nos digan en qué bases de datos se ha hecho la búsqueda electrónica. En este caso vemos en la última línea de la búsqueda electrónica cómo también han revisado literatura gris, como por ejemplo estos resúmenes o el índice de citación de conferencias y actos.
También incluyen una búsqueda manual en revistas de prestigio o que tienen mucho a ver con el tema que se está estudiando en los últimos 5 años, y finalmente se ha hecho una búsqueda en racimo. En racimo significa que de los estudios que nosotros incluimos, miramos la bibliografía para ver si nos hemos dejado algo en el tintero. Este estudio explica muy bien qué criterios de inclusión y de exclusión ha propuesto antes de empezar, y finalmente pues esto es un breve resumen, evidentemente, explica con qué software han hecho el análisis estadístico para el metaanálisis y con qué test estadísticos principales lo han desarrollado. Fijaos cómo en ningún momento he comentado si este artículo seguía alguna guía, en concreto la guía Prisma, que sería la de revisiones sistemáticas o metaanálisis. Incluso fijaos cómo este flowchart o este semidiagrama de flujo, bien, no queda claro si de este total de 404 estudios, cuáles eran de cada base de datos. Y fijaos que tampoco a la hora de explicar los estudios que se han excluido, digamos, no cita cuáles son. Y esto es importante porque es muy importante para hacer una revisión de esta revisión y poder observar si se ha hecho correctamente y han seguido realmente todo lo que han propuesto. Sería pues de mucha importancia saber si digamos, qué estudio pertenece a cada criterio de exclusión. Fijaos cómo, viendo simplemente este diagrama de flujo, ya podemos observar cómo hay algún ítem de esta guía Prisma que no se ha seguido, y parece ser que este artículo pues no lo ha seguido en general, porque tampoco lo ha reportado de esta manera. Estos autores hacen una evaluación de la calidad metodológica de los estudios incluidos, lo cual está muy bien, y finalmente pues citan los resultados en forma de distintas tablas. Y muy importante, explican qué limitaciones tiene su estudio. Todos los estudios tienen limitaciones, y es importante, en principio, ser humilde, ¿no? Pero también explicarlas de forma crítica constructiva, digamos. Este estudio cita que ha podido incluir solo un número limitado de estudios incluidos, lo cual no estoy del todo de acuerdo porque, digamos, es verdad que es una limitación cuando hay pocos estudios, porque en ocasiones no podemos tomar unas grandes conclusiones. Sin embargo, más o menos han incluido unos 10 estudios, y suele ser un valor que no está nada mal para poder tomar unas decisiones. Otra cosa es que la calidad metodológica de estos estudios incluidos en general sea pobre. Por tanto, sería más conveniente hablar de que la calidad metodológica es pobre y de que las conclusiones se ven limitadas, en particular por esta calidad pues, de un nivel inferior. También el hecho de coger solo o incluir solo estudios que hayan sido publicados en inglés es un factor que puede dejar algunos estudios relevantes, por ejemplo, algunos escritos en chino o en alemán. En algunos tipos de temas observamos más publicaciones en estos idiomas, y a veces vale la pena intentar contactar incluso con algún compañero que nos pueda traducir el artículo para poder incluir artículos relevantes en nuestra investigación. Uno de los puntos más importantes del último apartado de la discusión, que vendría a ser pues, comentar las limitaciones, la validez externa e interna de ese estudio, sería también proponer futuras investigaciones. Estos autores comentan que serían necesarios estudios para evaluar las capacidades pronósticas y diagnósticas del análisis por frecuencia de resonancia que cumplan estas determinadas guías. Esto está muy bien porque realmente esta propuesta está bien diseñada, porque te dice qué es lo que se necesita evaluar y con qué metodología. Por tanto, cualquier otro autor que disponga de medios o de información para poder diseñar un estudio ulterior, pues
va a estar muy agradecido o es de gran ayuda encontrar estudios previos que hagan estas recomendaciones, ya que eso correspondería a la justificación del estudio que realizarías posteriormente y realmente ayuda mucho a la hora de diseñar cualquier idea en investigación científica. Bien, pasaremos a las guías Consort, que estas guías se han creado principalmente para evaluar ensayos clínicos aleatorizados de grupos paralelos, aunque pueden ser otro tipo de ensayos clínicos. Como sabemos, este diseño de estudios son el estándar de oro para poder evaluar cualquier tipo de intervención en ciencias de la salud. Aunque es verdad que hay muchos estudios publicados en la literatura científica en general, en los que en el título pone ensayo clínico aleatorizado y después no son aleatorizados o no es un ensayo clínico como tal, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante poder hacer una evaluación crítica de estos estudios. Como hemos explicado en la anterior guía, esta tampoco pretende evaluar o poner una puntuación, digamos, a los estudios que estemos leyendo. Simplemente pretende ser una guía que determina qué apartados serían deseables para dejarlos explicados de una forma clara, para que la información sea transparente y cualquier cualquier lector pueda conocer qué procedimientos se han llevado a cabo en ese estudio. Muchas de estas guías se pueden utilizar no solo a la hora de informar, es decir, no solo en el momento de empezar a redactar el manuscrito, sino para diseñar el protocolo, porque esto ya nos va a ayudar a no dejarnos ningún ítem, a pasar con más consistencia a lo mejor un comité de ética, etcétera, etcétera, y sobre todo a subir ese protocolo en bases de datos que sean a nivel mundial, digamos, en Internet, para que la gente de otros países sepa qué se está investigando y quién lo está haciendo, sobre todo para evitar duplicidades, ver qué es lo que se está haciendo en este momento y a lo mejor no unir esfuerzos y muchos recursos en algo que ya se está investigando en 2 universidades, etcétera, etcétera. Aquí vemos de nuevo un pantallazo del Consort Statement, donde vemos a mano derecha que también dispone de una checklist, de un diagrama de flujo y de toda la explicación y el desarrollo de esta guía. Como podemos observar, el apartado de métodos es el que dispone de más ítems que deberían ser cumplidos, sobre todo sobre todo los más importantes, pero realmente todos son muy importantes en el caso de un ensayo clínico aleatorizado. Es importante la metodología PICO en este sentido porque, como podemos observar, vemos desde el diseño del estudio, cómo tiene que ser reportado, cómo se han elegido los participantes, cuáles han sido las intervenciones y los resultados que se han evaluado. También es importante explicar qué cálculo de muestras se ha hecho, es decir, no vale decir he hecho un ensayo clínico aleatorizado y he incluido 60 pacientes, porque uno de los criterios más importantes es conocer qué diferencia de resultado necesitamos ver para poder calcular cuántos pacientes necesitamos incluir, porque a lo mejor vamos a hacer un estudio muy bien hecho, pero que le falte potencia, en el sentido de que no encontramos diferencias significativas entre 2 tratamientos porque hemos incluido 30 pacientes, cuando con un cálculo de muestra previo hubiéramos visto que se necesitaba el doble para poder encontrar una diferencia que sea más real, ¿no? O que sea lo esperable. A la hora de hacer o minimizar posibles sesgos, es importante que quede bien reflejado cómo se aleatoriza los tratamientos, cómo se oculta la secuencia de aleatorización y cómo se implementa todo esto, además del cegamiento de pacientes, del clínico que realiza el tratamiento o del evaluador. Bien, finalmente en el apartado de discusión también es importante remarcar las limitaciones del estudio, siendo críticos, de decir, no simplemente decir tengo limitaciones, sino explicar cuáles podrían ser fuentes potenciales de sesgos,
qué variables pueden haberse, no sé, recogido con más imprecisión. También es importante explicar la validez externa de nuestro estudio, es decir, hasta qué punto es extrapolable los resultados que hemos obtenido a otras poblaciones o a otros lugares de interés, y finalmente cómo interpretamos todo esto. Bien, aquí tendríamos este diagrama de flujo, a lo largo del cual podemos observar cuántos pacientes, en primer lugar, se les pregunta o se les indica si quieren participar, cuántos se excluyen y por qué motivos, y cuántos finalmente se aleatorizan para entrar en el estudio. A partir de aquí, si se aleatorizan 60, por ejemplo, y tenemos dos grupos de 30, es importante que si, por ejemplo, en el grupo de la izquierda hemos perdido un individuo, en la segunda casilla que pone lost to follow up, pongamos ese número 1 y lo cuantifiquemos en el análisis final. Es decir, que no deberíamos excluir a ese individuo que ha abandonado en el análisis final del estudio. Como última guía tenemos la guía Stroop, que es para estudios observacionales y que, al igual que sus compañeras, pretende que los lectores sepan qué se ha planificado, cómo se ha realizado el estudio y se entienda el significado de los resultados que se están reportando. De igual modo, esta es una guía que simplemente pretende que la investigación se reporte de forma rigurosa para que sea lo más transparente posible, pero no evalúa o no debería ser un instrumento, según los que la realizaron, para evaluar o dar una puntuación de la calidad de la evidencia científica de un determinado artículo. Este es un pantallazo de la guía Stroop, de su página web, donde podemos observar cómo también tenemos las checklists. En este caso, como tenemos varios estudios o diseños posibles de estudios observacionales, vemos cómo diferencian estudios de cohortes, casos y controles, y cross-sectional, que serían estudios de prevalencia o transversales. Y podemos descargar la checklist de forma individual para cada uno de ellos. En general son bastante parecidos y veremos como solo en algunos puntos, como por ejemplo en el punto número 6, A y B, diferencian para distintos tipos de estudios, ya que por ejemplo los estudios de cohortes son estudios que tienen un seguimiento de esos participantes y hay que explicarlo muy bien, y habría otros estudios que no, por ejemplo los estudios transversales. Bien, finalmente es importante comentar que a la hora de analizar de forma estadística todos estos resultados, esta guía, por ejemplo, explica que para estudios de cohortes se deberían evaluar esas pérdidas, ¿no? Para estudios de casos y controles, también a nivel de metodología, sería importante definir muy bien de dónde salen esos controles, que en principio serían de la misma base o del mismo centro o pool de pacientes que han salido los casos. Tiene que quedar muy claro el diseño metodológico en estos casos. Finalmente, al igual que las otras guías metodológicas, en el apartado de discusión es importante comentar las limitaciones del estudio, interpretar de forma general todos los resultados obtenidos y discutir la validez externa de los resultados de nuestro estudio. Bien, pues finalmente hemos llegado a lo que queríamos, a dar una visión general de todas estas guías y también de la primera parte de cómo evaluar de forma más crítica la evidencia científica. Y hasta aquí, muchas gracias, y si tenéis alguna duda, por favor, podéis consultarnos cuando lo necesitéis. Muchas gracias.